buenos días, hermanos. Vamos en esta mañana, como cada primer día de la semana, vamos a compartir esta reunión de algo que el Señor ha dejado instituido, que lo recordemos a través de los símbolos que son el pan y el vino, y que lo hagamos hasta que Él regrese a buscarnos. Así que vamos a comenzar en esta mañana esta reunión cantando un coro que el coro habla diciendo una pregunta, haciéndole al Señor, diciendo: ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo es que pudiste perdonar toda mi maldad y darme salvación? Y la parte del coro, como una reflexión a esto, dice: ayúdame a hacer lo que deseas tú. Tu palabra la voy a compartir, a esparcir, ¿no? Mi vida ahora doy por ti y a tu lado voy a caminar, ¿no? Agarrado de tu mano. Así que bueno, vamos a comenzar esta reunión cantando. Porque me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo. ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme, Jesús, salvación? Ayúdame a hacer lo que deseas tú, tu palabra esparciré. Mi vida ahora doy, por ti viviré y a tu lado caminaré. No alcanzo a comprender que un Dios tan grande me amó y que me quiera bendecir. Su gracia infinita, su misericordia, realmente no puedo entender. Ayúdame a hacer lo que deseas tú, tu palabra esparciré. Mi vida ahora doy, por ti viviré y a tu lado caminaré. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque aquí en tu misma presencia venimos pensando en esto que acabamos de cantar, Señor, de esta realidad tan bendita para nosotros, Señor, de saber, aunque no podamos entender por qué fue que nos has elegido, no encontramos nosotros mismos nada merecedero, Señor, pero bueno, aquí estamos en esta mañana, Señor, y lo vamos a hacer recordándote. Venimos juntos, Señor, como iglesia, a darte las gracias, Señor, por esa grande misericordia, como recién cantábamos, esa grande misericordia que cada día se renueva para nosotros. Y acá vamos a compartir, Señor, esta preciosa reunión junto a muchos hermanos, Señor, en este día, y todos juntos recordándote hasta que dentro de poco podamos volver a compartirla, Señor, en tu reino. Así que desde ya te damos gracias y la encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 516. Dice este himno: qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí.
Prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas 1000. Y dice el coro: nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní. Ni del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. Qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas 1000. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, y del Calvario por mí, sufriste, oh Salvador. El enemigo en su furor procura hacerte mal, y los soldados sin razón muestran su crueldad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. Oh Padre, la multitud y el sacerdocio allí se une con ella en plenitud de odio y maldad a mí. Nunca me olvidaré de tu agonía en Getsemaní, y del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. Mas cual cordero así sufrió por nuestra iniquidad, la copa amarga él apuró por nos en su bondad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. Y ahora cerca de tu cruz quisiéramos quedar. Gracias, Señor, por la salud que tú por ella das. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, del Calvario do por mí, sufriste, oh
Vamos a seguir cantando el himno 484. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Dios quiera que este sentir de nunca dejar de alabar al Señor sea una realidad en nuestras vidas mientras esperamos su pronta venida. Nuevamente, querido y amado Señor, entramos ante tu misma presencia, limpios por esa preciosa sangre, aquel precio tan alto que has pagado, Señor, por cada uno de nosotros, aquel derramamiento de sangre inocente al pie de la cruz y hasta la última gota. Y hoy, Señor, entendiendo que nuestras almas han sido redimidas por ese precio, Señor, nos encontramos para cantarte, para alabarte, para glorificarte, Señor, porque sos el único que lo merece. Señor, queremos nuevamente rogarte que bendigas este momento. Gracias porque hoy, como cada primer día de la semana, Señor, podemos venir a darte un poquito, Señor, de lo mucho que vos nos das, de todas esas bendiciones diarias que recibimos cada día. Hoy, Señor, con un corazón sincero, Señor, venimos a ponernos aquí en tus manos, solamente, Señor, para
a través de esta reunión, recordarte, Señor. Qué bueno, Señor, recordar ese amor, recordar esa bondad, Señor, recordar ese sacrificio tan grande que aunque no lo podamos entender, Señor, sabemos que el que prometió esto es fiel. Así que, Señor, gracias nuevamente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar otro himno que es el 363. Dice este himno: amigo tengo cuyo amor excede todo mi pensar, más alto que el brillante sol, más hondo que el inmenso mar. Tan bueno es él, tan fuerte y fiel, pues con eterna caridad amóme. Al Señor lo amo. Y quería hacer un poquito de hincapié en la tercera estrofa, donde dice: fue solo él en su senda aquí, sin simpatía alrededor. Y solo el Padre en gloria allí, del Hijo supo el amargor. Mas no se dio ni vaciló. Y estando yo sumido en mal, hallóme. Al Señor lo amo. Justamente en una porción que vamos a compartir de la palabra, vamos a estar tratando de leerlo. Es imposible humanamente comprender qué fue lo que sintió el Señor al separarse de su Padre. Y solo el Padre en gloria allí, del Hijo supo el amargor. Desamparados ya de Dios,
Salvador por mí murió, y así sufriendo en mi lugar, salvóme al Señor loar. Ahora mientras vivo acá, al Salvador las gracias doy, y espero pronto ver su faz en ese hogar a donde voy. Con él estar en luz sin paz, oh cuánto gozo me será. Le alabo al Señor. Bueno, vamos a compartir un pasaje de la Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 42. Dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hasta acá la lectura de la palabra. Vamos a ver este pasaje recordando justamente aquella noche del jueves, aquel jueves de esa llamada Semana Santa, aquel jueves donde el Señor justamente había terminado allá en el aposento alto de instituir esta misma reunión que estamos compartiendo con sus discípulos, ¿no? Y aquella noche tan oscura de jueves, ¿no es cierto?, donde ya terminaba y comenzaba la madrugada del día viernes. Vemos de qué manera las tinieblas empezaban a apoderar de la tierra, en un plan macabro en el cual querían llevar a cabo un grupo de ancianos de Israel. Y ese plan era darle muerte a Dios, querían matar a Dios. Dice el versículo 33, llegan al huerto, el Señor deja ahí a la entrada a 8 de sus discípulos y los llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vemos de qué manera el alma del Señor, su alma santa, su alma
inocente, su alma sin mancha, ¿no es cierto? Se había estremecido de tal manera al anticipar que él mismo iba a ser la ofrenda por nuestros pecados. De tal manera que le confiesa a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, sabiendo lo que iba a acontecer. Vemos que deja a sus discípulos instrucciones, versículo 34, de que se mantuviesen despiertos y orando. Y pensando en este versículo es cuando puedo llegar de alguna manera a ver mi condición. Mientras ellos un ratito antes, unos minutos antes, vamos a decir, iban caminando hacia el huerto, el Señor les dice: esta noche todos os escandalizaréis de mí. Y todos dijeron no. Primeramente Pedro y después los demás. Aunque los demás se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Y cuando el Señor anuncia la negación, Pedro le dice: no, Señor, si fuese necesario morir contigo, con tal de no negar. Y dice el pasaje justamente que todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto es mientras iban caminando hasta el huerto. Cuando llegan al huerto, el Señor le dice: Simón, quédate acá 1 hora despierto y orá. Ese mismo que había dicho que le tenía una lealtad hasta la muerte y que nunca, si los demás lo hicieran, él nunca lo iba a negar. No estaba pudiendo quedarse 1 hora despierto para acompañar al Señor en oración. Y ahí yo recordaba, ¿no?, de cuántas promesas durante tantos años le hice al Señor. Y bueno, muchas de ellas no las pude cumplir, ¿no? Y por eso recordaba este pasaje pensando de qué maneras ellos hacían estas promesas y simplemente 10 minutos más tarde ya no las podían cumplir. Y ahí quedan sus discípulos, ¿no es cierto? Y reciben estas instrucciones. Y el Señor se va un poco más adelante a orar. Y se va a orar solo. ¿Solo por qué solo? Porque esa era la manera en la que Él iba a ir a la cruz. Solo. Llevando sobre su cuerpo el terrible juicio de Dios por todos mis pecados. Se fue solo. Y Él sabía que desde ese momento iba a quedar completamente solo. Dice el versículo 35, ahí lo vemos al Señor postrado, ¿no es cierto? Postrado en tierra y orando: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta hora, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Acaso en esta oración el Señor estaba diciéndole al Padre que no quería ir a la cruz? ¿Sería eso? Porque por mucho tiempo yo pensé que esa copa era la cruz. Por mucho tiempo. Si el Señor, entendemos que con ese propósito vino a este mundo, no con otro, vino con el propósito de morir y en la cruz, no en otro lado. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta y a entender que esa oración que Él hacía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no era la cruz, no era la cruz. El Señor le estaba preguntando a su Padre si habría alguna manera en la que Él pudiera salvarnos a nosotros, que no sea separándose de Él. Y que Dios se la mostrara. Por eso oró insistentemente, por 3 horas.
al Padre. Todos conocemos la respuesta. Conforme a los evangelios, el cielo se mantuvo en silencio. No hubo respuesta. No había otra manera en la que Él pueda redimir nuestras almas que no sea separándose de su Padre. Separándose de su Padre. Cuando empezamos a ver a través de los evangelios, nos vamos dando cuenta que por mismos dichos y palabras del Señor, que Él había venido para morir en la cruz. Entonces no podía estar orando que no llegara a la cruz. Cuando recordamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, el Señor en ese pasaje hace un látigo para sacar a los cambistas que habían empezado a hacer negocios en el templo, y después de esto Él dice: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y los judíos que estaban ahí, ¿no?, mirando el templo, dijeron: en 46 años fue hecho y vos en 3 días lo vas a edificar. Pero Él, dice el pasaje ese de San Juan capítulo 2, Él hablaba de su cuerpo, no de ese templo hecho de mano, de su cuerpo. Y pensando que en 3 días iba a resucitar de los muertos. Por eso, aclara el pasaje, que cuando Él resucitó al 3er día, los discípulos que estaban con Él se acordaron perfectamente de esto que Él había dicho, que destruya ese templo y que al 3er día Él lo iba a volver a reedificar. Cuando vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el Señor está hablando con los discípulos. Y el Señor en esta charla con los discípulos le dice: miren, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después de eso le dice: y vosotros sois mis amigos. ¿Se entiende lo que está diciendo ahí el Señor? Él está diciendo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después le dice: vosotros sois mis amigos. Lo que Él estaba diciendo: yo voy a poner la vida por ustedes. Pero acá hay una palabra, cuando leemos ese pasaje, hay una palabra que dice: voy a poner la vida por ustedes. No me van a quitar la vida, no me van a sacar la vida. Voy a poner la vida por ustedes, porque ustedes son mis amigos. Entonces nos vamos dando cuenta que el Señor venía y les iba anticipando a los discípulos que Él iba a morir. Cuando llegamos al capítulo 10, por ejemplo, de este mismo Evangelio, dice el versículo 18, un pasaje pero tan conocido. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. O sea, vamos a tratar de entender. El Señor ahí les quería mostrar algo que, Él no podía morir porque Él es el autor de la vida y también de la muerte. Entonces, nadie le podía a Él quitar la vida. Si no fuese que Él la ponía por sí mismo, nadie se la podía quitar. De hecho, muchas veces habían tratado de agarrarlo para matarlo y nunca pudieron, teniéndolo ahí al lado. Entonces nadie le podía quitar la vida al creador de la vida. Nadie se la podía quitar. A mí nadie me la quita, la pongo de mí mismo. En el momento en el que murió fue porque la puso la vida. Fue porque Él fue voluntariamente a morir, no porque nadie le haya querido quitar la vida. No fue ese plan que estaban tramando Judas con los judíos, ¿no? Fue su propia voluntad que lo llevó a la muerte. Y no había otra manera, no había otra manera. Cuando ese pasaje tan glorioso de la Escritura en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde Él está hablando con Nicodemo. Ahora bien, ¿quién era este Nicodemo? Bueno, este Nicodemo era un fariseo. ¿Un fariseo cualquiera? No, no era cualquier fariseo. Era un principal entre los judíos. Era un miembro del Sanedrín. Era maestro de Israel. Este Nicodemo, no era cualquiera.
Y el Señor, entendiendo que él conocía las Escrituras, lo lleva en su mente allá al desierto. Cuando en el libro de Números capítulo 21, el pueblo había empezado a murmurar, ¿por qué? Porque estaban fastidiados de comer ese maná y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. En ese momento el Señor mandó serpientes y las serpientes mordían al pueblo y murió muchísima cantidad del pueblo de Israel. Entonces el pueblo, entendiendo esto, se arrepintió y le fueron a decir a Moisés, Moisés, perdonanos porque hablamos contra vos, contra Dios. Decile a Dios que por favor nos perdone. Él oró y Dios le dijo, hacete una serpiente de bronce, ponela en un asta de madera y clavala ahí. Y cuando alguno sea picado, va a mirar esa serpiente de bronce y se va a salvar de la muerte. Bueno, el Señor lo lleva en su pensamiento al desierto y le dice, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo también sea levantado ahí arriba. ¿Para qué? ¿Para qué era que la serpiente estaba levantada? Para que el que la miraba no muera. Bueno, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida y eterna. Vida eterna. El Señor tenía que ser levantado igual que la serpiente. Entonces nos vamos dando cuenta por la Escritura, por los mismos evangelios, de cuántas veces y de cuántas maneras el Señor les estaba anticipando que iba a morir, de qué manera iba a morir, que iba a ser en una cruz, y de qué manera iba a resucitar también. Entonces, al ver todas estas cosas, nos damos cuenta que el Señor no estaba hablando de no ir a la cruz, porque fue ahí en la cruz donde Dios lo desamparó a él. ¿Saben para qué? Para ampararme a mí. ¿Qué les parece? Para ampararme a mí, no hubo otro motivo. No hubo otro motivo. Fue para ampararme a mí que Dios lo desamparó a su Hijo ahí en la cruz. Él lo desamparó a su Hijo Jesucristo, ¿por qué? Porque en Él cargó todos mis pecados. Y de esa manera también el Señor cumplía la Escritura de Isaías, capítulo 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De esa manera cumplía la Escritura. ¿Sabía él que tenía que venir y morir en una cruz o no lo sabía? Entonces, ¿cómo iba a orar tan insistentemente para no llegar a la cruz? Por mucho tiempo, por varios años, yo me imaginé que la muerte, que la copa que él quería que pase era la cruz. Y todos conocemos, ¿no es cierto?, por la Escritura, los padecimientos físicos que tuvo que soportar el Señor, ya en la condición terrible en la que él llegó a la cruz, con un cuerpo totalmente lacerado por los látigos, la cara totalmente disfigurada, hinchada, los labios partidos, ensangrentados, una corona clavada, literalmente clavada en su cabeza. Y cuando llega a la cruz vemos de qué manera se le agujerean las manos y los pies y se le abre todo el costado con una lanza. Esos padecimientos los conocemos porque tenemos la Escritura y los evangelios lo dicen. Pero el padecimiento espiritual que el Señor empezó a tener ahí en el huerto de Getsemaní, orando con su Padre, solamente Dios lo sabe. Ningún ser humano puede llegar a entender eso. Vamos a recordar, pensando en la cruz, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, ¿no es cierto? La tierra quedó totalmente en oscuridad. El Señor Jesucristo estaba llevando sobre sí mismo, sobre su cuerpo, el juicio de Dios por mis pecados. En ninguna mente mortal
puede llegar a entender, jamás va a poder llegar a comprender de la agonía que el Señor tuvo que soportar su alma. Ahí en la condenación, cuando Él entró en esa misma condenación para librar tu alma y la mía, Él tuvo que entrar en esa condenación. Y solo el Padre, en gloria allí, del Hijo supo el amargor. Mas no se dio ni vaciló, sabiendo el Padre lo que iba a pasar y lo que estaba padeciendo su Hijo. Por amor a nosotros, no se dio ni vaciló. Dios lo había desamparado porque Dios es santo, no santo, 3 veces santo. ¿Cómo es esto? No lo sabemos, pero es 3 veces santo. La santidad que nos podamos llegar a imaginar no nos alcanza. 3 veces santos. Entonces, Dios en su santidad tenía que mantenerse alejado del Señor Jesucristo. Se tenía que mantener alejado porque Dios es santo. Y el Señor Jesucristo fue hecho pecado. Él se identificó con nuestros pecados porque Él ahí estaba pagando la pena de una manera total y completa por cada uno de nosotros. Y el Señor fue hecho pecado por nosotros. Y ahí lo vemos. El Señor en la cruz cargó todos nuestros pecados, fue separado de su Padre. Lo recordamos, el apóstol Pablo le iba a decir, por nosotros fue hecho pecado. ¿Entienden? El mismo apóstol, cuando le escribe la carta a los Corintios, le dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces se tuvo que separar de su Padre. Se tuvo que separar de su Padre, sí o sí. No había otra manera. De esa era la oración, esa era la copa que él quería pasar, esa unidad que había tenido con el Padre desde toda la eternidad, antes que existiera el mundo y todo lo que podemos llegar a ver. No existía nada. Desde la eternidad, él siempre había estado junto con el Padre. Y el Padre, por amor a mí, ahí en la cruz, lo desamparó y se separó. Se tuvo que separar. Porque en él cargó todo mi pecado. Ahí es donde el Señor estaba orando. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando recordamos el Evangelio de San Juan, donde termina diciendo que inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ese Espíritu que siempre había tenido con el Padre. Dios lo había desamparado, porque en él había cargado todos mis pecados. Y el Señor, ahí en la cruz, en el último momento, antes de morir, pega un grito. Pega un grito de fortaleza, pega un grito de gloria, pega un grito de triunfo. ¿Por qué? Porque su muerte fue un acto de su propia voluntad. Nadie le quitó la vida, nadie lo mató. No fueron los judíos, no fueron los cristianos, no fueron los judíos, no fueron los soldados romanos. Él mismo se entregó por cada uno de nosotros. Y eso es lo que podemos compartir en este pasaje, donde el Señor oraba tan intensamente y donde su alma llegó a entristecerse hasta la muerte, porque era la primera vez en toda la historia de todo lo que haya creado, de todo lo que hay creado, que Él se iba a tener que separar de su Padre. Y iba a ser por mi culpa y por mis pecados. Así que en esta mañana, recordando este pasaje, vamos a seguir dándole gracias al Señor, alabándolo, ¿no? Y tratando de entender de alguna manera, de qué manera el Señor nos ama. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias por el pan. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra que hemos podido compartir, donde vemos en ella, Señor,
sin poder entenderlo. Ese tipo de amor que te haya llevado, Señor, a dejar todas tus glorias, venir a humillarte a este mundo, a nacer en un pesebre lleno de animales y a terminar colgado en un madero. Pero vemos también, Señor, la condición espiritual. Vemos también ese padecimiento espiritual donde has tenido que estar separado de tu Padre. Y todos recordamos lo que pasó desde las 3 de la tarde, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando todo se oscureció. Todos recordamos porque tenemos la palabra escrita. Pero solamente el Padre supo lo que tuviste que pasar en esas 3 horas cargando con toda mi culpa. Así que te damos gracias por esto. Y ahora al compartir este pan, Señor, te rogamos que vos bendigas este pan que nos representa, Señor, ese cuerpo tan lastimado justamente por haber cargado con todos mis pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar gracias por la copa. También, Señor, ahora, al tomar esta copa, Señor, y a tomar este fruto de la vid, también vamos a estar recordando justamente aquello que has dejado instituido allá en el aposento alto, Señor. Este fue el derramamiento de sangre que hiciste para poder redimir nuestras almas. Y hoy, Señor, al tomarlo, justamente vamos a estar recordando ese derramamiento de sangre inocente a nuestro favor. Te lo agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Mientras pasamos la ofrenda, vamos a cantar otro himno. El 287, donde este himno nos habla del triunfo que el Señor tuvo en la cruz, ese Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. Recordamos aquel tercer día, aquel domingo glorioso de paz. Quedó abolido el poder de la muerte. La muerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor. Así que vamos a cantar este himno mientras pasamos la ofrenda.
Muy bien, vamos a dar gracias por esta ofrenda que hemos podido levantar para la gloria del Señor. Señor, nuevamente te agradecemos. Y en este momento, Señor, como siempre recordamos, porque hemos podido venir y darte un poco, Señor, de lo mucho que recibimos de tu mano. Así que te damos las gracias por esta ofrenda que se ha podido levantar y te rogamos que vos la bendigas y que la multipliques para la extensión de tu obra y para tu gloria, en toda la redondez de la tierra. Gracias, Señor. Esperamos tu pronta venida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga.